Oh Señor, estamos entusiasmados de volver a reanudar nuestras clases. Como siempre, nosotros no podemos hacer nada aparte de tu ayuda. Alumbranos, danos inteligencia, danos concentración, pero también abrir los ojos de nuestro corazón para poder entender espiritualmente los temas que vamos a debatir hoy. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y en todo esto, finalmente, hacenos más santos. Que así sea. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir hablando sobre el libre albedrío, que es el tema de las últimas 2 clases pasadas en la serie sobre el calvinismo, el arminianismo y otros ismos. A modo de repaso, siendo que hace 3 semanas que no tenemos clases, voy a hacer un rápido repaso y después vamos a comenzar con material nuevo. Recuerden que dijimos que calvinistas y arminianos viven en mundos separados, viven en mundos distintos. Los calvinistas viven en un mundo que podemos llamar que es un mundo determinista. Todo está absolutamente determinado. Dios es el origen y la causa de absolutamente todo lo que ocurre. Todo cuanto sucede ya estaba predestinado, por lo tanto no existe el más mínimo libre albedrío. En el luteranismo, el anabaptismo y otros ismos sí existe libre albedrío. El calvinismo es el único ismo en el que no existe libre albedrío. Por otro lado, los calvinistas, los arminianos, quise decir, viven en un mundo en donde existe el libre albedrío para asuntos espiritualmente significativos. En el calvinismo, Dios solamente va a salvar a aquellos que predestinó salvar, que escogió incondicionalmente salvar de entre todos los hombres que Él quería crear desde antes de la fundación del mundo. En el arminianismo, Dios desea que todos sean salvos y por lo tanto Él trabaja para restaurar el libre albedrío de los hombres en asuntos que sean espiritualmente significativos. Así que esa es una gran diferencia. Estamos hablando de un mundo fatalista, el mundo calvinista, a un mundo donde existe la libertad y los tratos significativos entre Dios y el hombre. De un mundo donde Dios no quiere que todos sean salvos, a un mundo donde Dios quiere que todos sean salvos. De un Dios con gracia limitada, con expiación limitada, a un mundo con gracia universal, con expiación universal. Así que son 2 mundos distintos. Y dependiendo de qué esquema de pensamiento nosotros adoptemos, realmente nuestra realidad va a pintarse de un color totalmente diferente. Así que este tema es un debate dentro de casa, es un debate entre protestantes, es un debate entre cristianos genuinos, pero es un debate importante. Las implicaciones son dramáticas, son amplias, son muy numerosas. Recuerden que en la clase pasada nosotros vimos que hay al menos 8, y añadí una categoría de textos, antes de venir para acá, de textos bíblicos de los que se deriva el concepto del libre albedrío. En primer lugar, tenemos los llamados textos de oportunidad, textos en donde es obvio que el hombre tiene una oportunidad de salvarse. Y eso asume el libre albedrío, textos de oportunidad. Simplemente voy a mencionar un texto por cada lista, esto es un repaso. Isaías 1, 18 al 20. Venid ahora y razonemos, dice el Señor, venid y razonemos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados, ciertamente la boca del Señor ha hablado. Cientos de textos similares, textos de oportunidad. Segunda categoría de textos, segunda lista de textos. Textos en los que Dios manifiesta que quiere que todos sean salvos. Como Hechos 17, versículo 30, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En tercer lugar, textos de gracia universal. Textos de gracia universal, textos donde se afirma que Dios trabaja para que todos los hombres sean salvos. Tenemos textos como Juan 1:9, donde se habla de Cristo como la luz que alumbra a todo hombre. La luz que alumbra a todo hombre desde antes de su encarnación. Hay luz
de Dios que llega a todos los rincones de la tierra y que alumbra a los hombres con el propósito de que sean salvos. Romanos 2:4, la benignidad de Dios, dice Pablo, en la providencia, al darnos de comer, al darnos sol, al mostrarnos paciencia con nuestros pecados, tiene el propósito, dice, te guía al arrepentimiento. Su benignidad te guía al arrepentimiento. En Hechos 17:27 también Pablo afirma que Dios orquesta la providencia de las naciones a fin de que los hombres le busquen, dice, para que busquen a Dios. Les prefijó los límites de su habitación para que le busquen. Cuarto, textos en donde se afirma que Cristo murió por toda la humanidad y no solamente por algunos hombres. Textos como 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Textos, en quinto lugar, en los que Dios llama a la salvación a pecadores que no se salvan. Mateo 23, versículo 37. ¿Cuántas veces quise reunirlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y no quisiste. Sexto, textos de lamento por la rebelión de los hombres, como Salmo 81, versículos 11 en adelante, donde Dios dice: mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos. Es una queja, es un lamento. En un momento, yo subyugaría a sus enemigos, en un momento, y volvería mi mano contra sus adversarios, te alimentaría con lo mejor del trigo, etcétera, etcétera. Deuteronomio 5:29, oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que le fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Séptimo, textos en donde vemos que Dios es afectado por las acciones de los hombres, lo que obviamente presupone que no los está controlando para que actúen de cierta manera. Oseas 11, 8 y 9, otra vez esta es una reacción de Dios ante la rebelión de Israel y de Efraín. Dice: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? Son preguntas retóricas que él hace para expresar su dolor por la rebelión de estos pueblos. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboín? Ciudades que él destruyó junto con Sodoma y Gomorra. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Toda mi compasión, todo mi corazón, dice el Señor. Por supuesto, si Él podría simplemente haberlos salvado con un golpe de gracia irresistible, como el calvinismo afirma, este texto es ridículo. Si todo está controlado y no existe libre albedrío, es absurdo. Pero es simplemente totalmente contrario a lo que el texto dice. En octavo lugar tenemos los llamados textos de responsabilidad, en donde Dios culpa al hombre por su rebelión y asume que ellos podrían haber obedecido. Textos como Isaías 5:4, ¿qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más? ¿Por qué cuando esperaba uvas me dieron uvas silvestres? Por su rebelión. ¿Qué más se puede hacer? Estoy limpio, dice el Señor. Estoy limpio ante el tribunal. Yo los amé, yo hice todo lo que pueda hacer por ellos, es su culpa. Textos como Ezequiel 18:31, ¿por qué habéis de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. ¿Por qué vas a morir? Según la interpretación de Calvino de Romanos 9, vamos a morir porque fuimos predestinados para morir. Pero es obvio que el texto no significa eso. Y simplemente podemos apilar y apilar y apilar texto sobre texto sobre texto sobre texto. El asunto es este, hermanos. El calvinismo, para poder sostener que no existe tal cosa como el libre albedrío en ningún sentido, tiene que dar una interpretación sumamente rebuscada y antinatural a esas 8 listas de textos, y hay una más que podemos sumar, una 9ª lista de textos, textos en donde Dios dice que no tiene nada que ver con el pecado. Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Cómo Él podría ser la causa de todo el pecado que existe? Textos donde el Señor, por ejemplo, dice al pueblo de Israel, mientras ellos sacrifican sus hijos a Moloch, yo nunca les mandé que hicieran eso, ni me vino el pensamiento. Entonces, el calvinismo tiene que tomar
estas 9 categorías de textos y darles una interpretación filosófica sumamente rebuscada que no todos siquiera pueden entender para tratar de salvar su sistema de pensamiento, que todo está determinado, que todo está predestinado y que por lo tanto no existe libre albedrío. Así que de estas categorías de textos proviene el concepto. Vamos a abordar hoy 1 Corintios 2:14. Recuerdan que en la clase pasada comenzamos a tratar textos que los calvinistas usan para tratar de probar su posición respecto a que nadie puede salvarse aparte de la gracia irresistible. Que antes un hombre tiene que nacer de nuevo y después va a poder arrepentirse y creer. Vimos, ¿no?, la figura de la muerte y nos dimos cuenta de que está mal usada por los calvinistas en general. Hoy vamos a ver 1 Corintios 2:14, que es un texto común que los calvinistas usan para justificar su doctrina. El texto dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. ¿Cómo interpreta un calvinista este texto? De la siguiente manera. Ellos dicen, esa es una declaración dogmática de Pablo: el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son necedad, son locura, se tienen que discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre tal y como nace, el hombre no regenerado, y eso es cierto. Pero entonces el calvinista dirá, el único hombre que puede discernir las cosas del Espíritu de Dios, y que para él no son locura, es el hombre sobrenatural, o el hombre nacido de nuevo. ¿Entienden? El hombre natural no puede porque está muerto, dirán. El hombre sobrenatural que está vivo sí puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que nadie puede entender espiritualmente el Evangelio y salvarse a menos que antes llegue a ser un hombre sobrenatural. Entonces, cuando nazca de nuevo, se ha hecho hombre sobrenatural, ya no es más hombre natural, es sobrenatural, es nueva criatura, entonces no va a poder discernir las cosas del Espíritu, no le van a aparecer una necedad y se va a convertir. ¿Por qué dentro de todos los hombres algunos se arrepienten de sus pecados y creen y se salvan y otros no? El calvinista dice, porque el Señor escogió simplemente regenerar, hacer nacer de nuevo a algunos de entre todos los hombres naturales, y esa es la diferencia, esa es la razón por la que algunos hombres creen y otros hombres no creen, por la que algunos hombres responden al Evangelio y otros no. ¿Lo entienden? Esa es la ecuación calvinista. Bien, vamos a hacer 3 observaciones al texto y vamos a trabajar en ellas. Primera observación, Pablo es cierto que hace esta declaración en el contexto en relación con los no creyentes. Pero en segundo lugar, Pablo aplica también esta realidad del versículo 14 a la iglesia en Corinto. Y en tercer lugar, Pablo nos dice que la esperanza para el hombre natural es la revelación de Dios, que Dios se manifiesta a él. Entonces podrá entender. Así que vamos a ver cada una de estas proposiciones. Versículo 7, en adelante, Pablo aplica el versículo 14 a los gobernantes que crucificaron a Jesús. Y dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos, ¿no?, Dios predestinó para nosotros, dice Pablo. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero el hombre natural no percibe o no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Las cosas que yo enseño, dice Pablo, esta sabiduría de Dios, el misterio del Evangelio, dice él, no fue entendido por los gobernantes. Si ellos hubiesen entendido, no hubieran crucificado a Cristo. Ahora, segunda realidad, y después vamos a ver esto por partes, pero quiero que tengan el cuadro. Pablo también aplica capítulo 3, versículos 1 al 3, inmediatamente después de declarar que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, él aplica ese mismo principio general a la iglesia en Corinto. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Y son solamente los espirituales los que perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales o hombres naturales, es lo mismo. Como a niños en Cristo.
os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. Vean eso. No pueden recibir el alimento sólido, no pueden. Son incapaces de hacerlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Así que cuando Pablo está diciendo a los corintios que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, y después les dice, y ustedes, no puedo hablarles de cosas profundas, no me entienden, no pueden recibirlo porque son carnales, está aplicando la verdad del versículo 14 a ellos. ¿Se dan cuenta? Ahora, la tercera proposición, versículos 10 en adelante, es que Pablo dice que la esperanza es que Dios nos revele la verdad. Tiene que ser del cielo. Dios tiene que abrir los ojos de nuestro corazón. En otras palabras, versículo 10, Dios nos las reveló por medio del Espíritu, a las verdades espirituales. Nos las reveló por medio del Espíritu. No llegamos ahí por nuestras propias conjeturas, dice Pablo, fue revelación. Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Está hablando del Evangelio, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Bien, ahí están las tres proposiciones. Pablo aplica el versículo 14 a no creyentes, a creyentes, y dice que la esperanza es la revelación, si vamos a entender algo espiritualmente. Veamos la primera proposición. Pablo aplica esto a los no creyentes. Ahora, hermanos, pregunta. Ante un texto, muchas veces tenemos diferentes opciones, posibilidades interpretativas. Tenemos que revisar el contexto para ver cuál de todas esas opciones que la gramática nos permite, ¿no?, que la declaración nos permite sacar, cuál es genuina. O por lo menos tratar de sacar una conclusión respecto a cuáles son imposibles para el contexto. Después de trabajar con el texto en su contexto, tenemos que trabajar con el texto en el contexto de toda la Biblia. Y preguntarnos, ok, este texto, 1 Corintios 2:14, tiene 4 posibilidades interpretativas. Pablo no aclara todo lo que quiere decir, no quiere decir su declaración. No lo hace. Entonces hay posibilidades. Ahora, de todas las posibilidades que la gramática permite, ¿cuáles son imposibles a la luz de toda la Biblia? ¿Qué no puede estar queriendo decir Pablo? Porque ya hay otros textos claros que bloquean esa interpretación, porque dirían lo contrario. ¿Se dan cuenta? Y es el principio de no contradicción, el principio de la lógica. Ahora, dentro de todas las posibilidades interpretativas, nosotros tenemos que sacar la conclusión que es más plausible. Hay veces que es obvio el significado, otras veces no. Ahora, 1 Corintios 2:14, ¿puede significar lo que los calvinistas dicen? Oh, sí, es una interpretación posible en la gramática del texto, pero es imposible a la luz de toda la Biblia. El hombre natural no acepta, no entiende, no discierne, no percibe, como sea que traduzcamos el griego, las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, no las puede discernir. Opción interpretativa 1. Entonces tiene que ser convertido en hombre sobrenatural antes de poder entender. Opción interpretativa 2. El hombre natural, el hombre tal y como nace, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios a menos que el Espíritu de Dios se las revele. Y entonces él pueda decidir qué va a hacer con esas cosas. Es una opción. ¿No? Es una opción. Y algo que debemos preguntarnos en tal caso es, ¿hay requisitos? ¿Hay requisitos que el hombre natural tenga que cumplir para poder recibir revelación? Ahora bien, hermanos, hay al menos 5 razones por las que la interpretación arminiana de este texto, ¿no?, o anabaptista si quieren, o todos los que no lo interpretan como un calvinista, es mejor y es preferible a la interpretación calvinista. En primer lugar, vimos en mi clase pasada que hay textos que afirman que el hombre primero debe creer y después va a nacer de nuevo. Vimos varios textos. No hay ningún texto que diga que primero el hombre tiene que nacer de nuevo y después va a poder creer. Ningún texto que lo diga de manera objetiva, clara, tanto como hay textos que dicen que si creemos, nacemos de nuevo. ¿No? Como Colosenses capítulo 2. Versículo 12, Pablo dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos, os dio vida. Cuando estabais muertos, Dios os dio vida.
Dios es el que da la vida. ¿Había algo que teníamos que hacer, algún requisito que teníamos que cumplir para que Dios nos diera vida? Sí, versículo 12, antes 13, este versículo 12. Habéis resucitado, cuando Dios nos dio vida, obviamente, habéis resucitado con Él, esto es, en virtud de la unión con Cristo, habéis resucitado con Él por la fe. Por medio de la fe, dice la Reina Valera. Por la fe. Así que el muerto no puede creer. Recuerden, la Biblia no usa figuras en términos de exactitud, sino en términos de similitud. Muerto, ciego, perdido. Hay un montón de ilustraciones, ¿no? Como el hijo pródigo. Mi hijo estaba muerto, estaba perdido y fue hallado. Es lo mismo. Ilustraciones para hacer referencia, separados de Dios, enemistados de Dios. Entonces, es imposible. Primero el hombre tiene que creer, después viene el nuevo nacimiento. En segundo lugar, otra lista de textos por las que la interpretación calvinista es imposible es que haría vanos los llamados de Dios al hombre natural, al que se arrepiente y crea y se salve. ¿Qué sentido tiene que lo llame si no puede hacer nada para salvarse? Y si todo estaba predestinado. En tercer lugar, también negamos los textos que hablan de la gracia universal, los textos que los arminianos llaman gracia preveniente. Textos donde es obvio que Dios está trabajando en su providencia, ¿no? Alumbrando a los hombres la convicción de pecado del Espíritu Santo para que ellos se salven. Ahí está el Espíritu de Dios trabajando para que el hombre natural, que naturalmente no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, que no puede llegar por sí mismo a concluir quién es Dios, que no puede salvarse a sí mismo solo, ¿no? Capítulo 1, Pablo dice, 1 Corintios, que el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría. Entonces, ahí está Dios yendo a buscar al hombre natural para que entienda y se pueda salvar. Juan capítulo 5, estas cosas os digo para que seáis salvos, versículo 40, y no queréis venir a mí para tener vida. Ahí está Jesús dándole la opción al hombre natural. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Acá está, les digo esto para que sean salvos. Solos no pueden, el hombre natural no puede, no las percibe solos. Cuarta lista de textos. Si otra vez interpretamos esto de una manera calvinista, vamos a negar los textos que hablan del amor universal de Dios, de lo que me gusta llamar omnibenevolencia de Dios, que Dios desea el máximo bien de cada una de sus criaturas, que es su salvación. Y otra vez caemos en el fatalismo. Y en quinto lugar, nosotros tenemos textos en donde vemos que hay requisitos para la salvación. Requisitos que el hombre natural tiene que cumplir para recibir revelación de parte de Dios. Y la revelación le dará la oportunidad de ser salvo. ¿Entienden? Vamos a ver eso. Y podemos simplemente seguir y vamos a entender más que Pablo no puede estar pensando en términos calvinistas porque es imposible que él piense así cuando vemos cómo trata a los corintios, a quienes también les dice que son hombres naturales que no están percibiendo las cosas del Espíritu de Dios. Entonces, hay requisitos que el hombre natural tenga que cumplir para recibir revelación de parte de Dios. Recuerden, todo depende de la revelación. Sí, Pablo no lo dice ahí, pero Jesús lo dice en Mateo capítulo 11, entre otros textos, versículos 25 y 26. Jesús está predicando diferentes ciudades y aldeas, está predicando el Evangelio, llamando a los hombres a la salvación, anunciando que el reino vino, pero hay muchos que no creen y lo rechazan. Entonces Jesús dice lo siguiente, Él reclama a ciertas ciudades, ¿no?, por su incredulidad ante su llamado, se aparta de ellas y entonces dice a Dios el Padre en oración, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas, las verdades del reino, en el contexto, ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así que mientras Jesús predica y anuncia el reino, el Padre está
manifestándose en juicio y en misericordia a los hombres. Se está ocultando de unos y se está revelando a otros. Se oculta de los sabios y entendidos y se revela a los niños. ¿Quiénes son los sabios y entendidos y quiénes son los niños? Oh, hermanos, en los evangelios es bastante claro. Los sabios y entendidos mayormente son los fariseos y los escribas, que estudiaron toda la vida la ley y sin embargo son soberbios y no están dispuestos a escuchar a Jesús. No están dispuestos a reconocer que ellos están perdidos y que necesitan salvación. No están dispuestos. De hecho, cuando Jesús les habla con toda claridad y les dice que están perdidos, ellos traman matarlo. No podían soportar que alguien los corrija. Sabios y entendidos, soberbios. ¿Quiénes son los niños a quienes Dios les revela quién es Cristo y les da entonces la oportunidad de salvarse? Los niños no son los salvos ahí. ¿Saben quiénes son los niños? Los publicanos y los pecadores. ¿Recuerdan cuando en el libro de Lucas Jesús está comiendo con publicanos y pecadores y los escribas y fariseos van y lo critican y dice con pecadores come, no, amigo de los pecadores, ¿cómo puedes sentarte a la mesa con ellos? Y él les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué significa eso? ¿Qué les está diciendo a los escribas y fariseos? Yo no estoy con ustedes, no me siento en sus mesas principalmente, sino la de los publicanos y los pecadores. Porque ustedes no creen que me necesitan. Los sanos no tienen necesidad de médico. Ustedes no creen que me necesitan. Ustedes están enfermos, Jesús está siendo irónico, pero creen que están sanos. Y ellos, pecadores terribles, reconocen que están enfermos. Ellos, con el poco conocimiento que tienen, reconocen más que ustedes, ¿no? Con la poca luz que tienen, responden mejor que ustedes. Así que el médico va donde los enfermos lo necesitan, ¿se dan cuenta? Él dijo lo mismo en otras palabras, en otra ocasión. Él dijo a los fariseos exactamente lo mismo, pero así. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Otra vez, ironía. Ustedes se creen justos. Ustedes se creen justos. Por eso yo no estoy invirtiendo mi tiempo en ustedes. El Padre se esconde de los sabios y entendidos y se revela a los niños. Vine a llamar a pecadores que reconocen que son pecadores. No encuentro otra mejor interpretación posible, hermanos, cuando examino los evangelios de lo que Jesús puede estar queriendo decir en Mateo 11, versículos 25 y 26. Ahora bien, en otras palabras, lo que el pecador tiene que hacer, ser como niño es ser humilde, ¿no? Humillarse. Vamos a ver más de esto, pero humillarse. Tiene que humillarse y Dios se mostrará a él. En otras palabras, en el lenguaje de Hechos, no deben resistir al Espíritu Santo. Los sabios y entendidos, cuando el Espíritu Santo viene en gracia sobre ellos, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio, lo resisten, lo contradicen, argumentan contra él. Los que son como niños, aunque sean los peores pecadores de este mundo, son los que no se resisten, los que se entregan. En Hechos 6, 9 y 10 tenemos a Esteban predicando a personajes judíos que son sabios y entendidos. Y este es el único texto donde se habla de una obra del Espíritu Santo que es irresistible. El único texto en toda la Biblia donde se usa el término irresistible. Vean lo que pasa. Esteban, lleno del Espíritu Santo, se nos dice que discutía con esta gente, versículo 10, y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. No podían resistir. Entonces se convirtieron todos, porque ahí hay gracia irresistible. No. Tramaron matarlo después de eso. No podían contradecirlo. La convicción del Espíritu Santo era tal. La autentificación de la predicación de Esteban en el corazón de ellos era tal que no podían negar la verdad. No podían esconderse de la luz. No había lugar donde ir. La luz lo llenó todo en la mente de ellos. No podían resistirlo. Eso es lo que los
¿no? Wesley llamaba gracia convincente. Gracia convincente. Ahora, inmediatamente traman matarlo, lo toman a Esteban, capítulo 7, Esteban comienza a predicarles, otra vez entra una discusión, versículo 51, les dice, resistid siempre al Espíritu Santo. Lo resisten, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes como vuestros padres, y lo terminan matando por decirles eso. Y pueden estar seguros que ahí había gracia irresistible en el sentido bíblico. No podían negar lo que se estaba diciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, finalmente ellos fueron abandonados. Hubo una oportunidad, fueron abandonados. Y el Señor fue a llamar a los que eran como niños. ¿Entienden, hermanos? Entonces, ¿hay esperanza para el hombre natural que no percibe por sí mismo las cosas del Espíritu de Dios? Sí. La gracia de Dios. Y no debe resistirla. Ahora pasemos a los creyentes. Un ratito. Pasemos a los creyentes. Pablo aplica, como vimos también, la misma verdad a los corintios. ¿Cómo puede ser si ellos ya se habían convertido? La aplica de una manera diferente, pero la aplica. Vamos a pensar en eso. Los corintios habían recibido el Espíritu Santo en su conversión, habían entendido el misterio del Evangelio, del que Pablo está hablando en el contexto, ¿no? La sabiduría, ¿no?, de los siglos escondida. Habían entendido el Evangelio, se les había sido revelado, ¿no? Y creyeron, se convirtieron. Pero ahora, dice Pablo, no pueden entender. Ellos estaban viviendo en pecado, pero en pecado, hermanos, terriblemente, ¿no? Tolerando hasta incesto en la iglesia. Y estaban tolerando falsos maestros que predicaban un falso evangelio. Así que no solamente eran inmorales, cuando Pablo les escribe, sino que además de eso, estaban rechazando lo que les había sido dado por revelación, lo que Dios les había mostrado que era cierto respecto a su Hijo. Entonces Pablo les dice, les hablo como a carnales, como a hombres, ¿no?, inconversos. No pueden entender. Ahora, el problema de ellos era el mismo que el problema de los sabios y entendidos que resisten al Espíritu Santo. Eso es lo que ellos estaban haciendo. La misma advertencia de Hechos 7:51, no resistan al Espíritu Santo, se da a los creyentes, en otras palabras, Efesios capítulo 4, versículo 30, no contristen al Espíritu Santo. Es lo mismo, hermanos. No le resistan, no lo contristen, es lo mismo. Resistirlo es no obedecerlo, contristar es lo que sucede cuando no obedecemos al Espíritu Santo. Es lo mismo. Se nos dice que no debemos apagar al Espíritu, primera de Tesalonicenses 5:19, etc. Ahora, recuerden, todo depende de la revelación. Dios tiene que abrir los ojos del corazón. Pablo se queda esperando que los corintios, no. Si Dios quiere, les dé revelación del cielo para que entonces entiendan de vuelta su pecado y el falso evangelio que estaban tolerando y sean cambiados. No, no hace eso. Pablo los reprende, durante toda la carta los reprende. Una y otra vez. Capítulo 4 les dice, versículo 14, escribo para amonestaros. Y ese es el resumen de toda la carta. Cumplan los requisitos, humíllense, arrepiéntanse. Reconozcan lo que están haciendo. Dejen de resistir al Espíritu Santo. Y entonces Él va a obrar en ustedes. ¿Se dan cuenta? Cuando Pablo habla de revelación, no está hablando de algo súbito, no está pensando en términos deterministas. Está hablando del lado de Dios en esto. Del lado de Dios en esto. Dios es el que viene y se muestra a nosotros. Como en Hechos 6, cuando predica Esteban. Pero vos podés resistirlo. Vos podés ser carnal. ¿Se dan cuenta? Eso tiene mucho más sentido que una interpretación determinista. Entonces, al igual que los incrédulos, los corintios tenían que volverse como niños, tenían que humillarse. Y entonces iban a entender lo que Pablo les está diciendo respecto a los falsos maestros, respecto a su pecado, respecto a todo lo que están viviendo. Ahora, esto es algo común, hermanos, y acá va a ser importante, esto va a servir para su santificación. Jesús, vean lo que Jesús dice a sus discípulos íntimos, a los apóstoles. Ellos están discutiendo quién va a ser el mayor, ¿no? Quién se va a sentar a la derecha, quién va a estar a la izquierda. Están, ¿no?, discusión de casi toda la vida,
¿no?, que estuvieron con Jesús. ¿Quién iba a ser el más grande entre ellos? Carnales, ¿no? Recontra carnales. Jesús les dice en Mateo 18, versículos 3 y 4, vean, hermanos, vean lo que les dice. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Maestro, el contexto, ¿quién va a estar a la derecha y a la izquierda? Yo les digo, si no se hacen como niños, ni siquiera se van a salvar. No es que ni siquiera van a estar a la derecha o a la izquierda, ni siquiera van a entrar al reino. Si no os volvéis, significa si no os convertís. Es la misma palabra griega que se traduce por conversión. ¿Entienden, hermanos? Así como están, son carnales, les está diciendo. Como los corintios. Deben convertirse. No es que no se habían convertido, hermanos, pero significa que ahora estaban viviendo como si no se hubiesen convertido. Otra vez estaban cayendo en el viejo hombre. Otra vez la carne estaba ganando el partido en ellos. Y otra vez se los vuelve a poner frente a la puerta angosta y las verdades básicas del evangelio y del arrepentimiento y la fe y la santidad. Y se les dice, se apartaron, vuelvan, conviértanse. Es experimental, ¿no? ¿Les pasa? ¿Se tuvieron que convertir alguna vez? ¿No? En este sentido, de nuevo, sí, muchas veces. Sigue diciendo Jesús, así que cualquiera que no se humille como ese niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así que ser como un niño es humillarse. Y hasta a los apóstoles Jesús aplicó este principio. En otras palabras, encontramos este principio en otras escrituras expresado así: todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humille será ensalzado. Lucas 14:11. En Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y estas verdades se aplican tanto a inconversos como a creyentes. Hermanos, el punto es este: los corintios estaban actuando como carnales, a pesar de haberse convertido, ¿no? Haber recibido el Espíritu Santo y haber nacido de nuevo, porque hay dos lados en cada cristiano: la carne y el nuevo hombre, el espíritu. El viejo hombre, el nuevo hombre. En todos hay dos lados y hay una guerra, y podemos ganar la guerra o podemos perder la guerra. Y todos, ¿no?, aún los mejores cristianos, pierden muchas veces el día. Entonces hay dos lados. Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. Es esa guerra interior, hermanos, que hace que todo sea difícil. Quiero, por un lado, no quiero. Tengo un yo y tengo otro yo. Hay algo que me arrastra a pecar y algo que hace que me arrepienta después de hacerlo. Hermanos, en todos los creyentes está este remanente de pecado. Déjenme poner esto en términos, ¿no?, doctrinales. Esto es una creencia común y compartida entre todos los protestantes, ¿no? Calvinistas, arminianos, anabaptistas, luteranos, todos creen esto. Voy a citar simplemente la confesión de fe de la Iglesia de Inglaterra, ¿no?, la Iglesia anglicana, que lo pone de manera muy clara. Dice, el pecado original, ¿no?, el pecado heredado significa, ¿no?, con el que nacemos, es la corrupción de la naturaleza de cada persona, por lo cual se inclina por su propia naturaleza al mal, de tal manera que el deseo de la carne es contra el espíritu. Hay algo que nos inclina al mal todo el tiempo. Y me gusta esta palabra, elegí esta confesión por esta palabra, y esta infección de la naturaleza permanece en los regenerados. ¿Fuimos sanados de esta infección? No totalmente. Eso ayuda a entender. Y esta infección de la naturaleza permanece en los regenerados, en donde el deseo de la carne no se sujeta a la ley de Dios. Y aunque no hay condenación para los que creen, sin embargo, esta concupiscencia tiende por sí al carácter de pecado. En las palabras de Romanos 8, la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni puede hacerlo. Hay un lado en nosotros que no puede convertirse. Por eso tenemos a Pedro, ¿no?,
En Mateo capítulo 16, versículo 17, ¿no? Jesús pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y él dice, oh, es el Mesías. Vos sos el Mesías, Señor. Y Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Revelación, de vuelta. No sacaste esa conclusión matemáticamente. Mi Padre te lo mostró, porque fuiste como un niño. ¿No? Pero versículo más adelante, el mismo capítulo, versículo 23, ¿no? Jesús dice, llegó la hora, mis discípulos, de lo que siempre les hablé, voy a la cruz a lograr la salvación. Y Pedro lo toma aparte, ¿no? Se atreve a agarrarlo a Jesús, lo separa del grupo y lo empieza a sermonear y lo reprende. Le dice, tened compasión de vos, maestro. De ninguna manera te acontezca. Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Yo creo que Pedro casi se habrá desmayado cuando Jesús le dice eso. Quítate de delante de mí, Satanás. Me dijo Satanás. Eso es fuertísimo. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No estás pensando en las cosas de Dios, en las cosas de los hombres, en las cosas de la tierra. Por lo tanto, sos un soberbio, ¿no? En este momento, que no puedes entender mi misión. Versículos antes, como un niño, después, carnal. Primero pensando en las cosas del cielo, después en las cosas de la tierra. En un momento entiende, otro momento no entiende. ¿Hay algún Pedro acá? ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí está la batalla. Es por eso que tenemos declaraciones, mandamientos y advertencias como esta en Romanos 8. Vean lo que Pablo dice a creyentes. Vean, Romanos 8, versículo 6 en adelante. La mente, recuerden, Pedro, no tenés la mente puesta en las cosas de la tierra, no en las del cielo. La mente puesta en la carne es muerte. No den lugar a la concupiscencia que hay en ustedes. Es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así que se hacen a ese lado malo que aparece en su hombro derecho, no pueden agradar a Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir, cristiano. Si das lugar a lo que la carne te dice, vas a morir. Significa, vas a apartarte y vas a ir a la condenación. Vas a perder la guerra. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahí está la batalla entre estos dos lados. Y los corintios estaban luchando entre la carne y el espíritu. Y cuando Pablo les escribe, les dice, están viviendo según la carne, están pensando según la carne, hagan morir la carne. Como dice en Colosenses 3, haced morir lo terrenal en vosotros. Denle muerte. En Gálatas 5, Pablo dice, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Capítulo 6, vean lo que dice. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y si no nos cansamos de hacer el bien, cristianos, a su tiempo, si no nos cansamos de hacer el bien, segaremos. Cristiano, estás en la lucha. La carne y el espíritu. Si no te descansas de hacer el bien y seguís sembrando en el espíritu, hasta el final de tu vida, vas a cosechar la vida eterna. Y si no, vas a cosechar la muerte eterna. Eso es lo que está diciendo. Así que entonces hagamos bien a todos. Colosenses capítulo 3. Vean lo que Pablo dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, cristianos. Hay cosas terrenales en ustedes. En vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vean lo que va a decir. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Oh, qué advertencia. Si no hacen morir lo terrenal, la ira de Dios viene sobre ustedes.
en los cuales también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellos. Oh, pero tengan cuidado, no vuelvan atrás. Entonces, hermanos, cuando Pablo dice que el hombre natural no percibe de las cosas del Espíritu de Dios y aplica esa máxima a los corintios, diciéndoles: yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, pues todavía no podíais recibirlo en verdad, ni ahora podéis, porque todavía sois carnales. Lo que les está diciendo, una vez más, es que su lado malo está ganando su lado bueno, que la carne está ganando el espíritu, y que deben cambiar radicalmente. ¿Me aguantan 2 textos más? ¿Terminamos? Oh, wow. No miren el reloj. Empezamos 10 minutos más tarde, así que ya lo tuvieron el descanso antes. Porque voy a dejar esto, si no, colgando en el final. ¿Cómo funciona esto, hermanos? Esto es pastoral. ¿Cómo funciona esto? ¿No? ¿Cómo deberían? ¿Cuál es la dinámica que puede hacer que un hombre espiritual deje de ver las cosas del Espíritu? Bueno, el autor de Hebreos nos dice, Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, dice lo mismo que Pablo, pero en otras palabras. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Qué difícil es explicarle la santidad, dice. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. O sea, vamos a volver otra vez a la puerta, al camino, a la meta de la vida cristiana. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo lo que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, vean esto, por la práctica, estudio, obediencia, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Segunda de Corintios 11, a los mismos que Pablo reprende, les dice: ¿cómo la serpiente antigua hizo extraviar vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo? Porque no están ejercitados. Cada paso en obediencia a la carne es un paso hacia el infierno, hermanos. Un paso más lejos de Dios, y mientras más mal hagas, peor se pone todo. Cada paso hacia el cielo es más cerca del cielo, es más cerca de Dios, y más santo te volvés. Denle de comer a la carne, ¿y qué va a pasar? Va a pedir más. Denle de comer de nuevo y se van a secar. Sigan dándole de comer y ya no van a sentir nada. Y sigan adelante y van a apostatar. Obedezcan y la conciencia dirá: hay más. Obedezcan y va a decir: y hay más profundo. Obedezcan y van a querer ser más santos. En Lucas 24, 25, Jesús dice a algunos discípulos buenos de él, le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y mi último texto, por lo tanto, la advertencia de Hebreos 3, 12 al 14, nos cabe a todos. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Oh, nos hemos quedado sin tiempo. Una pregunta, una bala. ¿Claro? ¿Resultó clara la clase? Bueno, qué bien. Vamos a dar gracias. Oh Señor,
Tu palabra decís hace entender a los simples y a los sencillos y a los jóvenes. Oh Señor, que no seamos nosotros soberbios, que no seamos nosotros, Señor, líbranos, Señor, de ser como sabios y entendidos, de no estar dispuestos a ser desarmados por vos, a ser convencidos de ignorancia, de error, de pecado. Oh Señor, Señor, oh Señor, ayúdanos, 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 ayúdanos por favor, ayúdanos por favor. Sabemos que podemos equivocarnos y no esperamos, Señor, ser lo suficientemente buenos como para no errar nunca. Pero por favor, correginos si nos salimos del camino. Hacenos entender el camino por el que tenemos que andar. Ayúdanos, Señor. Pelea contra nosotros y si somos tercos, no nos abandones.